¿Qué tal, gente? Fabián Bernal nuevamente con ustedes y hoy miércoles vamos a hablar de dos de los temas que me han solicitado más los suscriptores del canal acerca de cómo está la situación de empleo actualmente aquí en España y sobre asilo y formas de regular situaciones, sacar papeles estando acá, venir de pronto a trabajar a España en el en vivo que tendremos esta misma tarde en unas horas con Yolanda Villavicencio, es experta, es la presidenta de la ONG AESCO, ya es una antigua colaboradora de este canal y de Poder Migrante, así que volveremos a hablar con ella sobre esos temas que tanto nos importan. Pero bueno, para empezar, sobre la situación actual de empleo en España. Hay muchas personas que dependiendo de su estado de ánimo, de si pertenecen a ciertos partidos políticos, son más positivos o negativos que otras personas a la hora de hablar sobre estos temas. La cosa, sin meternos en problemas políticos, ni en partidismos, ni de si soy de un lado o de otro, es que la situación está mejorando, eso nadie lo puede negar. Y justamente por eso hoy todas las noticias están hablando sobre los índices de paro, o sea, de desempleo en España. Tenemos aquí el periódico, por ejemplo, de Info Libre, que ha publicado hoy esta noticia de España tiene ya 574.682 empleados más que antes de la pandemia y 140.142 parados menos que antes de la pandemia. Eso quiere decir que si antes de la pandemia, sin todos esos problemas de despidos y todo lo que ya conocemos, toda la situación estaba difícil obviamente en España, pero sin contar estos dos últimos años terribles, las cosas han mejorado. Quiere decir que vamos por, entre comillas, por un buen camino en España. Se están creando empleos. Los que más hemos sufrido durante la pandemia, obviamente seguimos en problemas. Los que vivíamos del turismo, ya he hablado yo varias veces de este tema en el canal. Así que revisen esos videos anteriores si quieren escuchar pues mi caso en particular. Pero las personas que vivíamos del turismo pues hemos vivido estos dos últimos años con muchísimo esfuerzo, tirando de lo que teníamos de ahorros, sobreviviendo como podamos, porque la restauración, los restaurantes, los hoteles, los que vivíamos de fotografiar hoteles, alojamientos, comida en restaurantes, que hablábamos de viajes y todo eso, pues se nos truncó el camino de un momento a otro. Pero bueno, esperemos que las cosas sigan mejorando para todos porque para allá vamos. Si uno se ponía a ver noticias, obviamente escucha a la oposición del gobierno criticándolo todo, aunque hay algunas personas más moderadas, dicen, bueno, hay que mirar esto con cautela, hay que analizarlo por un lado, por el otro, pero no. Las cifras son mejores que antes de la pandemia y es que se llevan 10 meses consecutivos generando empleo en España y lo particular de esta noticia es que si ustedes han escuchado en muchos canales y en este propio, la gente pregunta cuál es la mejor época para viajar a España, por ejemplo, para encontrar trabajo. Y la mayoría de gente dice en verano, pues porque está todo más lleno, los hoteles, los restaurantes contratan muchísimas personas más, entonces es una buena época para poder viajar. Ahora estamos en los últimos, bueno, primeros ya meses del año, pero todo lo anterior era los meses más fríos en toda España, así que normalmente las cifras de turismo no son tan altas como en el verano. Y que se haya generado empleo en esta época en la que normalmente eso no pasaba, pues es un gran alivio para la economía española. Hay algunas teorías sobre estos temas, pero como les digo, las cifras lo que muestran es que sí han mejorado las cosas. Y así entramos a matizar, bueno, podríamos ver como siempre problemas de un lado, del otro, muchas críticas al gobierno, nosotros la tenemos, pero aún no hemos llegado a un programa en vivo en el que podamos hablar, por ejemplo, de la reforma laboral, estudiar esa reforma. Y algo de lo que yo, o con lo que yo no quiero coincidir nunca, espero yo, es con esta mentalidad de que si yo soy de derechas o de izquierdas o pertenezco a un partido político o a otro, tengo que criticar
a mi rival simplemente por criticarlo, porque eso no nos deja avanzar como sociedad. La crítica por la crítica, que es lo que estoy viendo que pasa aquí muchísimo en España y que pasaba en mi país de origen, en Colombia, pues ha llevado a que Colombia esté como esté, una sociedad, una economía que podría ser riquísima en América Latina, que ya lo es, pero que podría ser grandísima, generar empleo, darle empleo a todo el mundo, no lo hace porque tenemos políticos que causan un montón de problemas y que tenemos muchísimos líos en ese sentido. En España está pasando algo parecido, pues unos avisos, mejor dicho, a veces cuando uno ve a estos políticos uno no sabe qué pensar, lo critican todo porque lo critican, como decía el gobierno, todavía no había salido la reforma laboral, no la habían leído y la oposición ya estaba criticándole y diciendo que eso lo iban a votar en contra, que eso no servía, que y tienen disculpas tontas, digámoslo por así. Otro medio de comunicación que también ha hablado de este tema es el diario.es. Acá tiene el diario otro artículo donde también dice radiografía de un año de récords para el empleo en España. En poco más de un año se ha logrado recuperar e incluso mejorar los niveles de trabajadores y parados previos a la pandemia, tras la gestión de una crisis sin precedente con los ERTES como uno de los principales héroes. Y es que, claro, aquí otra vez entran los matices políticos, que quién incluyó el ERTE en el Estado español, quién lo aplicó, sin fijarnos en esas cosas, que lo importante es que nos vaya bien a todos y que todos los que vivimos en España podamos comer, trabajar, producir, pagar impuestos. Es que sí, claro, los ERTES han ayudado muchísimo, también de eso ya habíamos hablado un montón antes. A esta familia lo salvó eso, porque al yo quedarme sin empleo y ser autónomo, pues mejor dicho, lo perdimos todo y solo podríamos sobrevivir con el ERTE de Maíra porque los restaurantes de ella también cerraron y ese sueldo que nos daba el gobierno en ERTES era lo que nos dejaba sobrevivir. Claro, muchas críticas, obviamente no paga el sueldo completo, está por debajo, a veces llegaba, a veces no llegaba. Por ejemplo, ahorita en los últimos meses del año pasado no llegó en diciembre el ERTE para muchísimas personas. Imagínense un diciembre que uno está esperando comprar regalos, atender a los hijos, hacer muchas cosas. Esos ERTES no llegaron para muchas personas, así que es difícil, cosas por mejorar, todas, pero eso ha salvado la economía. Es importante entenderlo. Así que las cosas sí que están mejorando en España. Y ahora me voy a ir a mi canal. Yo sé que no he respondido los mensajes de los últimos videos porque es que no he tenido tiempo, además, porque con las fiestas, las reuniones, la familia, mi niña cumpliendo su primer año, nuevamente para los que siguen el canal, llevamos hablando de esto también un montón porque era mi primer hija, nacida acá como inmigrante, un montón de temas ahí para hablar. Pero bueno, voy a ver si empiezo a responder estos comentarios, así sea en historias o en publicaciones de Instagram o TikTok. Así que síganme en estas otras redes sociales para empezar a responder comentarios. Cuando esté fuera de la casa, tengo un minutico, voy leyéndolas y voy comentándolas. Pero es que justamente el último comentario que llegó a mi canal, que ya les aparecerá en pantalla, de Pachi Pena, de hace 35 minutos, me causó muchísima, no sé, me dejó muchísimo que pensar. Dice, los que vengan de fuera que miren los sueldos, porque si los españoles no queremos ciertos trabajos es por la mierda de salarios. Y sobre este tema hay mucho que decir, yo ya lo he hablado anteriormente, y es que los españoles también parece que no entendieran que las personas que llegan de Latinoamérica tienen sueldos pero muy, muy, muy por debajo de lo que aquí sería un sueldo que ella llama de mierda. Pues porque claro, si para un español 1.200 euros trabajados siendo camarero en un restaurante, pues es malo, para una persona que llega de Latinoamérica, por ejemplo de Colombia, esos son más de 5 millones de pesos en Colombia. Es 4 veces por encima del sueldo mínimo colombiano. Así que cuando un español dice, pues miren esto, es que ese es el problema de la migración, o no el problema, uno de los beneficios de la migración, que esos sueldos que aquí son bajos para personas de Latinoamérica son muy altos, y por eso las personas, y todos lo han hecho, y solo hay que escuchar a los famosillos españoles que se han ido a Hollywood y han dicho es que no, yo estuve trabajando de camarero en Los Ángeles, en Nueva York, porque igual allá también de pronto pagan mejor que acá. No sé cuánto estén pagando allí para un camarero, además que allí pagan por horas.
Pero todo el mundo cuando migra tiene que empezar en trabajos por debajo de su nivel. Así yo tenga los estudios, las profesiones, los títulos, posgrados, máster, todas esas cosas, pues cuando yo migro obviamente no podré trabajar ni esperar a trabajar en lo mismo recién llegado. Tendrá que pasar muchísimo tiempo para yo poder aprovechar y tener la oportunidad de demostrar lo que sé. Al principio casi todos llegamos, yo también lo hice, trabajé de camarero cuando estaba acá en vacaciones en mis estudios y es lo más normal, no tiene ningún problema. Y ese sueldo era gigantesco para hacer lo que quisiera, pero si una persona que viene de Latinoamérica lo necesita y está pensando en migrar por temas económicos para salvar a su familia, pues 1.200 € trabajando de camarero, trabajando lavando platos, es un sueldazo que le permitirá vivir en España y además enviar muchísimo dinero a su familia en su país de origen. Así que este tipo de preguntas son como, oye, ¿dónde tienes un poco la cabeza? Hay otras preguntas que sí, o bueno, no son preguntas, sino simplemente comentarios racistas de váyanse para su país, esto no sirve para nada, otros dicen ciertas cosas. Bueno, ya hablaremos un poco de esto en mis otras cuentas. Voy a ir a responder un poco de comentarios a Instagram porque este video ya está quedando muy largo, pero mire, tengo un montón de comentarios de los últimos videos sobre el empleo en España, pero sí. Para responder esas preguntas también de la gente que me dice, hey, ¿cómo hay que hacer para poder trabajar en España? De eso hemos hablado ya en muchísimos videos anteriores, hemos hablado con los expertos que han dicho cómo buscar esos empleos, quiénes tienen que hacer todos los trámites, pero ya volveremos a hablar obviamente nuevamente sobre el tema para que las personas les quede muy claro cuáles son todos los procesos que deben realizar a la hora de querer venir a trabajar no solo a España, sino al resto de Europa, porque en realidad es lo mismo para cualquier país. Hay que encontrar un empleo, aplicar, que la empresa esté interesada en su perfil, obviamente compitiendo con todo el mundo, que se presente al mismo cargo y luego una vez que la empresa esté satisfecha con su perfil, pues empezar a hacer los trámites primero la empresa con las oficinas que tengan que ver en ese momento, en algunos casos extranjería, en otros casos son otras oficinas, ya no lo habían comentado, y luego sí la persona desde su país de origen. Pero lo primero siempre será buscar empleo, aplicar. Cuando una vez haya aplicado, pues tener la oportunidad de que la empresa diga sí me interesa tu perfil. Es uno de los consejos también que se les dan aquí a las personas cuando no tienen papeles, es aplica y empieza a competir con el resto de personas. De pronto la empresa se interesa en tu perfil por encima que el de otros y te quiera contratar y haya algo que hacer. Pero si no se buscan las oportunidades, será muy difícil. Pero bueno, ya hablaremos de eso más adelante. Gracias por estar aquí. Suscríbanse, activen la campanita. Chao.